Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de nuestra Torá en nuestro año 5785, la Perashá Shavua Bait Hanan. Y dice así: Bait Hanan el Hashem, Bait Achilemon, Hashem Hashem ata achilota lecharo et avtecha el gadlecha vel yadecha יצא אשר מיאל בשמיים וברך אשר יצא כמסך לגברותיך ורענה וכרך אל הארץ הטובה של אדוני ובך הירדן חרתו חצה לבנון וידבר השם בי למעברן ולא שמע אלי ויאמר השם אלי רחלה אל תעשה Daver elayo badabaracén. Supliqué a Hashem en aquel tiempo diciendo: Mi Señor, Hashem, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. ¿Por qué? ¿Qué poder existe en el cielo y en la tierra que pueda hacer como tus obras y como tus portentos? Permíteme ahora pasar y ver la tierra buena que está al otro lado del Jordán, esta montaña buena y el Líbano. Pero se enojó conmigo Hashem por causa de ustedes y no me escuchó. Me dijo Hashem: es demasiado para ti, no sigas hablándome más sobre este asunto. Y este es el rezo que hace Moshe Rabbeinu, precisamente en un momento de la vida que ya había terminado con cumplir la misión que le habían encomendado, que la última había sido de Sihón y Og, habían destruido al reino de los Gemoritas, al reino de Bashán, y por lo tanto había ya allanado el camino para que Bené Israel pudiera avanzar y conquistar la tierra prometida. Entonces Moshe Rabbeinu viene y suplica a Hashem de que lo dejen entrar a la tierra prometida, que él quiere ver esta tierra y quiere ver todas estas cosas grandes que tiene Hashem para el pueblo de Israel, y él utiliza la palabra Bait Hanan. Y entonces nuestros sabios dicen: ¿qué palabra tan específica? ¿Por qué no usó Baipalel, que es la cuestión de rezar, sino la de suplicar? Y Bait Hanan la dividen y dicen que Hanan viene de la palabra Hinan, o sea, de gratis. Moshe es una persona que sabía exactamente cómo rezar y cómo pedirle a Hashem. Y quería que Dios gratuitamente lo dejara entrar a esta tierra prometida y que no le cobrara ese favor, sino que gratuitamente le diera esta oportunidad. Que Dios revirtiera el din que estaba sobre él, que tenía que morir precisamente y no entrar en la tierra, y que entonces lograr pasar como líder del pueblo de Israel en esa nueva etapa. Una cuestión muy fuerte, porque precisamente Moshe Rabbeinu nos enseña a cómo pedir a Hashem. ¿Qué hacemos cuando rezamos? Cuando rezamos pedimos a Dios por salud, por prosperidad, por alegrías en la vida, por escapar de los malvados, nuestros enemigos. Y entonces tratamos por todos los medios de que Hashem nos escuche y de que las cosas se llaman Leman Shemo Ve'avá, o sea, que se haga en su nombre de amor. O sea, que las cosas se hagan porque Hashem es cosa suya, más allá de que nos las quite de nuestro sejut que nosotros tengamos, de los méritos que tenga la persona. Moshe le pide a precisamente eso a Hashem, que no le cobre, sino que lo haga por cuenta de Hashem. No es tefilá, es tejiná, que viene de Jinán, que sea gratuito. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque las personas tienen que aprender también cómo rezar. Tienen que aprender a pedirle a Dios de tal manera de que Hashem te otorgue las cosas y no te cobre los méritos tuyos que vas a tener para el Olam Abba. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Hay veces que tienes que entregar parte de los méritos tuyos. Como la historia del rabino Akiva Iger,
que era un rabino que estaba dando un shiur, y mientras estaba dando un shiur le da un bajón de presión terrible. El hombre prácticamente en el piso ahí no podía ponerse de pie, no podía tampoco prácticamente ni hablar. Trajeron un doctor inmediatamente para que lo revisara. El doctor le vio la presión sanguínea, vio cómo estaba el estado delicado de él y le dijo, no, hay que traer a la familia pronto para que se pueda despedir de él porque no sé si va a durar mucho. Entonces Rabí Akiva Iger habló con Hashem y le pidió y le dijo, bueno, mira, acepta por favor el que cóbrate este último shiur que he dado, que estoy dando aquí, pero dame vida, dame un poco de vida para entonces poder seguir con el shiur que estoy haciendo y cobra el sejudet. Y entonces en ese momento Hashem le devolvió como tal el aliento y entonces esta persona pudo seguir dando el shiur. Milagrosamente, como dicen los doctores, pero más bien fue una negociación con Hashem, la persona logró levantarse y prosiguió. Y la cuestión es que la gente sabe mucho de comercio en la calle, pero de comercio en la sinagoga, las personas tienen la jombá en otro lado. Entonces, la persona cuando reza tiene que saber exactamente cómo lo hace. David Amelech era conocido por saber pedir muy bien a Dios y cómo pedirle y cómo lograr que no se descontara de sus méritos. De hecho, cuando se mira parte de su obra que está en el libro de Teilín, estamos viendo algo que está muy bien pensado, muy bien, se puede decir, estructurado para poder pedirle cosas a Hashem y lograr obtener una respuesta inmediata sin descontar de los méritos de la persona. Y esto es una de las cuestiones que nos enseña. De eso viene un maíz que nos enseña los rabinos, los sabios con respecto a esto, que llega un mendigo y le dice a una persona que va a ver en una casa. Y entonces el mendigo llega allí y le dice, no, mire, yo quiero un plato de comida, yo no he comido hace 3 días. Y la persona le dice, bueno, pero tú has llegado aquí a esta casa ahora, vienes aquí pidiendo un plato de comida. No, por favor, no, aquí no vengas a pedir comida, esto no es un restaurante. Entonces otro mendigo lo ve y le dice, no, mira, espérate, el problema es que tú no sabes, vamos a ir a otra casa y yo te voy a enseñar cómo es que se pide. Y entonces este mendigo llega a la otra casa y cuando toca la puerta le sale otra señora y el mendigo le dice, bueno, miren, yo estoy aquí, yo lo único que quiero es saber si usted tiene una cebollita chiquita, algún tipo de sazón especial que yo quisiera probar un poquito, no quiero nada más. Y entonces la persona al ver eso en aquella casa le dice, bueno, está bien, déjame traerle un poquito de una cebolla chiquita, y entonces le da la cebolla a la persona chiquita. El hombre toma la cebolla y entonces dice cuando se come la cebolla, esto está muy picante, está muy fuerte, no tendrá un pedacito de pan para comer con la cebolla, porque entonces imagínense, la cebolla está muy fuerte, entonces hay que tratar de mitigar ese sabor tan picante con algo que sea más neutro. Y entonces le dieron un pedazo de pan con la cebolla. Y entonces después el hombre viene y dice, bueno, pero mire, ya que comí el pan con la cebolla, se me quedó el pan atravesado en la garganta, entonces no tiene algo para bajar el pan, porque sencillamente, mire, esto es seco y entonces necesito algo de tomar. Y entonces le trajeron un vaso de agua. Y bueno, al final la persona terminó comiendo una comida completa en la casa. Y entonces fue pidiendo de poco a poco cosas pequeñas hasta que se va introduciendo y termina entonces comiendo una comida entera en la casa. Entonces, cuando David Amelech le pedía a Hashem,
le decía, mira, este pecado que yo hice, por favor, perdóname. ¿Tú crees que me lo puedes perdonar? No es gran cosa, pero bueno, yo fallé, yo salaste. Y entonces imagínense, yo quiero que tú me perdones ese pecado. Y entonces después le decía, y este otro pecado que es un poquito más serio, pero por favor, perdóname y no me lo descuenta a mí de los méritos que yo tengo. Y así él sabía cómo tratar esta cuestión. De eso tuvo la Jomá para hacer el libro de Teilín. Pero aquí vemos de que Moshe conoce la estructura de cómo hacer las cosas. Moshe sabe muy bien cómo realizar esto, porque Moshe primero empieza alabando. Y es como debe hacer. Dice, mi Señor Hashem, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué poder existe en el cielo, en la tierra, que pueda hacer como tus obras y como tus portentos? Eso es una alabanza. Es como diciendo que como tú no hay nadie, Hashem. O sea, la persona cuando mire y rece y sobre todo se fije en lo que está, cómo está estructurado, por ejemplo, la amidad, va a ver de que empieza con alabanza Hashem. El Gadol Benorá, fuerte, poderoso, y todas estas cosas que ama a su pueblo, Israel, y todas estas cuestiones que sencillamente son alabanzas y recordatorios para que la persona se dé cuenta y mentalice con quién está tratando. Después, en el intermedio, viene el pedido, que aquí es cuando aparece la cuestión del pedido. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué deseas? Salud, prosperidad, alegrías en la vida, escapar de los malvados, poder tener éxito en tus empeños. Entonces tú le pides a Hashem allí y después viene un proceso de agradecer. Entonces cuando se agradece, la jomá, o sea, la sabiduría de esto es que se agradece por lo que Hashem te dé y por lo que Hashem no te dé. Se agradece por las dos cosas. Porque tienes que estar tan agradecido por lo que ya tienes como lo que todavía no tienes. Y entonces, teniendo en cuenta eso, ese es el tipo de tefilá que tiene que hacer Moshe, y Moshe nos enseña. Entonces después, Dios viene y le maneja la cuestión, porque Dios se enoja, como él lo explica. Pero se enojó conmigo Hashem por causa de usted y no me escuchó. Me dijo Hashem, Raj la, basta, es suficiente. Es demasiado para ti. Y esto ya lo habíamos escuchado, pero no de Hashem a Moshe, de Korah a Moshe. O sea, Korah, cuando es el primo de Moshe que está allí, que está maquinando, dice, Rajla, ya es suficiente todo lo que tú tienes, basta. Tú eres el líder del pueblo de Israel, tu hermano es el sumo sacerdote, tú tienes todo el liderazgo junto con tu familia más cercana. Entonces es demasiado para ustedes, basta de esto. Y es el lenguaje que usa Korah con Moshe. Ahora Hashem está usando el mismo lenguaje con Moshe en este caso. Entonces los sabios nos preguntan, pero bueno, ¿cómo es que Hashem va a utilizar ese mismo lenguaje que utilizó Korah? Que evidentemente un ser humano descarriado que pensaba realizar una rebelión para motivos personales con Hashem ahora. Y la cuestión es que Moshe se rebaja a sí mismo y Hashem le dice, no te rebajes más. La cuestión no es lo que tú hiciste conmigo, sino lo que tú le hiciste a las demás. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Moshe es juzgado en el agua de la Meribá. Y cuando Moshe hace eso, realmente esa pérdida, se pudiera decir, de la ecuanimidad, en el cual se revela él de una manera que se puede decir de que se pone bravo. Y en ese momento le dice, ustedes son un pueblo rebelde, ustedes no saben, yo soy el maestro de ustedes. Y entonces
en ese momento el pueblo entonces empieza a dudar de él. Porque pareciera de que la fuente de Miriam, que es lo que se estaba buscando allí, venía a ser de una roca especial y no de cualquier roca. Y evidentemente Hashem podía sacar la fuente de Miriam de cualquier roca. Pero el pueblo siempre tiene sus características de cómo reacciona con sus líderes, de las cosas que dice, de los chistes que hace, de la manera en que ven a Moshe y le dicen, bueno, pero estás buscando la roca que te falta, se ve que esto es un truco, si no encuentras la roca que es, entonces no vas a poder sacar agua de cualquier roca. Y entonces Moshe, entre la pérdida de Miriam y entre la situación estresante que había ahí, pierde los estribos y proporciona una pérdida de fe con carácter transitivo al pueblo. Y entonces esa pérdida de fe, Hashem lo vio como algo negativo y como dijo, cuidado, este hombre ha fallado y como es líder, su castigo es superior al de cualquier otra persona. Porque una persona común se equivoca en algo y pasa. Una persona que es líder se equivoca en algo y es grave. Porque sencillamente las personas que son líderes tienen menos maniobrabilidad para la equivocación. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces, esto es una de las cuestiones que cuando se tiene que ver con las averot, o sea, con los pecados, no funciona igual. Porque una cuestión es de que la persona, que hay personas como tal que no comen kasher, o que en algún momento no comió kasher, y entonces la persona, pues Shalom Baminan dice, no, tiene una cuestión de esta, una cuestión dafka de ir y comer algo no kasher, lo come y después se arrepiente y hace teshuvá por eso. Él no metió a nadie en eso, es un error personal de la persona que fue allí y él comió algo que no era kasher. Pero ¿qué puede suceder también? Puede suceder de que exista una persona que monte un negocio y ponga todos los sellos que digan que es kasher. Sellos por todos lados. Esto es kosher, esto es lo máximo, esto es la kosher, esto es esto. Y entonces después tenga un compartimento, tenga algún tipo de cambalache en el cual la persona reciba alimentos que no son kasher y lo esté vendiendo como kasher. Y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Pasa un tiempo y la persona después se arrepiente de lo que ha hecho. Cuando esa persona va a hacer teshuvá, ya no es igual. Porque no es lo mismo la persona que falló él mismo con respecto a algo que la persona que indujo a que los demás fallaran. Porque él engañó a todo el mundo y la gente pecó porque él puso tropiezos a un ciego, una persona que no puede ver porque no sabía que lo que estaba vendiendo precisamente era engañoso. Entonces eso sucedió y la persona entonces ya no puede ser perdonado de la misma forma en que es perdonado alguien que comete una verá él, pero que no induce a los demás a cometer una verá. Entonces esto tiene un sentido cuando se analiza por qué depende el juzgar, la forma en que se juzga a Moshe no depende de su acción, sino de la acción del pueblo de Israel, de lo que perjudica al pueblo de Israel cuando él tuvo esa acción. Entonces ahí él le dice al pueblo, pero se enojó conmigo Hashem por causa de ustedes. Ustedes fueron los que entonces provocaron la causa en la cual Hashem se enoja conmigo. Y esto es uno de los elementos a tener en cuenta aquí. Aquí hay otra expresión que no se ve, que él le dice a Hashem, permíteme ahora pasar y ver la tierra buena que está al otro lado del Jordán, esta montaña buena y el Líbano. Entonces la persona que lee esto se va a dar cuenta y va a decir, bueno, esta montaña buena es el Líbano. Si es el Líbano que está bien al norte de Israel, entonces se va a dar cuenta que esa parte no pertenece a Israel. Dice que le interesa entonces a Moshe el Líbano. ¿Qué tiene que ver el Líbano con esto? Y la cuestión es que no es el Líbano
que conocen como el Líbano, donde precisamente está geográficamente esa zona, sino el Líbano es de los 70 nombres que tiene el Bet Hamikdash. Este es un nombre en el cual tiene el Bet Hamikdash. Y entonces, por lo tanto, este viene a ser el lugar donde estaría el Bet Hamikdash. Y esto es una de las cosas interesantes, porque la cuestión es que si Moshe Rabbeinu hubiera construido el Bet Hamikdash, Dios como tal, Hashem, no hubiera destruido ese Bet Hamikdash, porque hubiera tenido un carácter tan especial, tan grande, tan único, que entonces hubiera tomado la furia contra el pueblo de Israel directamente. Entonces tuvo que venir Shlomo Amelech a construir el Bet Hamikdash, y después entonces se construyó el segundo Bet Hamikdash, que fueron construidos no por Moshe, sino por Shlomo Amelech. Y después, cuando se reconstruyó en la época de Ezra, lo que trajo consigo fue de que fuera un Bet Hamikdash inferior, y que por lo tanto Dios tomara la furia de la destrucción como tal contra los ladrillos y las paredes y los lugares donde estaba el Bet Hamikdash, y no contra el pueblo. El pueblo sobrevivió, Baruch Hashem, el pueblo salió adelante, y el pueblo mantiene viva precisamente el cumplimiento de la mitzvot a través de la Torá. Entonces el pueblo de Israel sobrevivió a todo eso, y es el pueblo de Israel el que Bezrat Hashem en un futuro tendrá nuestro tercer Bet Hamikdash pronto en nuestro día. Amén, ve amén. Muchas gracias.